Muy buenos días, mis amados hermanos, Dios los bendiga, sean todos bienvenidos a nuestro estudio a través del libro del profeta Isaías. Hoy llegamos al capítulo 31, un capítulo muy hermoso, muy lleno de contrastes entre las bendiciones y las maldiciones de Dios. Dios nos quiere dar grandísimas y preciosas bendiciones si nosotros queremos deleitarnos en su voluntad y obedecer cuidadosamente sus mandamientos. Así que vamos a orar para iniciar. Maravilloso Padre, Dios de poder, de gracia, gracias te damos, amado Señor, por tu gran bondad, por tu gran misericordia, porque sabemos, Señor, que aun cuando las cosas se pongan difíciles, y se pondrán difíciles, y cada día se pondrán más complejas, y todo lo malo que ocurre en la tierra, desafortunadamente, es por culpa del pecado de nosotros los seres humanos. Porque cada día, Señor, nos corrompemos más. Y cada día nuestro corazón se aleja más del único Salvador, del único y verdadero Dios. Te pedimos, Señor, que nosotros, los que conocemos de tu palabra, los que tememos tu nombre, los que anhelamos, Señor, tu venida gloriosa y esperamos en temor reverente, Señor, los tiempos que tú determines. Ayúdanos a permanecer firmes, a mejorar nuestros caminos. Tu palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Te suplicamos, amado Señor, que traigas a nuestro corazón discernimiento, entendimiento y sabiduría para comprender que los días son malos, que vendrán días peores, que lo más importante no es tener el dinero suficiente para pasar estos momentos de dificultad, sino tener en buen recaudo nuestra salvación, en buen lugar nuestra fe, sino tener buenas cuentas que entregarte a ti cuando regreses a pedirle cuentas a todos los seres humanos. Danos, Señor Jesús, un corazón sabio. Danos, Padre Celestial, el entendimiento para comprender que día a día el hombre es más bélico, es más siniestro, es más perverso, y todo esto traerá los juicios de Dios. Vivimos en un mundo que le pertenece a Dios, así querramos negarlo. Y Dios sigue en control, y este mundo es suyo y Él es el que ejecuta los juicios. Te pedimos, amado Señor, tu bendición, Padre Celestial. Continuamos orando, Señor Jesús, contra esta pandemia. Porque solo tu poder, solo tu misericordia puede refrenar, Señor, la muerte y el contagio, Señor, que trae, Señor, este tremendo virus, oh Dios nuestro. Oramos, Padre Celestial, por todas aquellas personas que están enfermas. Pedimos, Señor, tu misericordia sobre Wimber Rodríguez, nuestro buen Padre, y oramos, amado Señor, pidiéndote por todos los que están enfermos, Señor, para que tú les des la fuerza, la fortaleza, y que salgan adelante, y que sigan airosos, que no se desesperen, que miren hacia el Dios que nos salva y que nos ayuda, y que nos ama. Y en Él hay poder para vencer todo lo que nos venga. Tu palabra dice maravillosamente: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación y la salida para que podáis soportar. Así que, en medio de las dificultades, ahí estás tú, Señor, sosteniendo nuestra mano y ayudándonos. Oramos, Señor, por los médicos, enfermeros, enfermeras, Señor, por todo el equipo de aseo, los vigilantes, preciosos, Señor, que pongas tu divina gracia sobre cada uno de ellos, Señor. Definitivamente, los cuidados extremos sirven, pero no es gran cosa lo que ayuda. Si tú lo dijiste, Señor, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Quiere decir que si tú nos quieres guardar, tú, Señor, pondrás una protección sobrenatural alrededor de nosotros y nos librarás y nos guardarás. Pedimos, Señor, tu bendición, Padre Santo, encomendamos en tus manos nuestra vida. Permite, Padre Celestial, que nuestro corazón se ablande
para contigo, Señor. Que sea un corazón sensible, que sea un corazón que sienta la necesidad de su hermano, de su prójimo, de quien está a su lado pasando por momentos verdaderamente terribles. Hoy día tenemos circunstancias atroces. Muchas personas, muchísimas personas están quedándose sin trabajo. Muchas personas no tienen con qué pagar los servicios, que cada día son más caros. Contrariamente, parece que el gobierno, en vez de ayudarnos, quiere apretar la soga en el pescuezo. Te pedimos, Señor, a ti que eres el único bueno, que nos ayude, Señor, y que nos des a nosotros un corazón misericordioso para ayudarnos los unos a los otros. En tus manos, Señor, encomendamos nuestra vida. Guárdanos, protégenos, y no nos dejes, Señor, que nuestro corazón se endurezca a causa de la maldad que cada día crece más, sino por el contrario, danos un corazón sensible, danos esa sencillez y ese enamoramiento hacia ti, que podamos obedecerte con gusto y vivir una vida satisfechos cualquiera que sea nuestra situación. Lo único que necesitamos para morirnos es estar vivos, y lo único que necesitamos para irnos para el cielo es creer en Cristo, obedecer sus mandamientos y tener fe. Gracias te damos, amado Señor. En tus manos encomendamos nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Libro de Isaías, capítulo 31. Continuamos nuestro estudio bíblico a través del libro de Isaías, y la situación continúa igual. El pueblo de Israel tiene un problema con los asirios, pero también, y en este capítulo 31, Isaías nos va a mostrar cosas del pasado, cosas del futuro, y una cantidad de cosas maravillosas y que se aplican de manera muy especial hacia nosotros. Verso 1 del capítulo 31. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. ¿Cuántas personas hoy día, cuando se habla de crisis, revisan sus extractos financieros? ¿Cuántas personas, cuando se habla de crisis, empiezan a mirar su capacidad de endeudamiento, su situación económica? Desafortunadamente, ayer como hoy, la situación es muy parecida. Muchas veces nosotros decimos que somos cristianos, pero realmente de ser cristiano, del dicho al hecho, hay un largo trecho, y muchas veces no confiamos verdaderamente en el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios poderoso, maravilloso, es el único verdadero Dios. Aquí en el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 22, Isaías 45, 22, dice lo siguiente. Isaías 45, 22. Dice así: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Qué dice? Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay más que ni salvación ni Dios. Solo hay un único y verdadero Dios, y un único y verdadero mediador entre Dios y los hombres, el cual se llama Jesucristo. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda. ¿A dónde vas cuando necesitas ayuda? De paso, quiero recordarles a mis amados hermanos, si tienes peticiones de oración a través de los medios, puedes escribirnos: y el pastor, necesito que ore por esto, y con mucho gusto estaremos orando. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda. Egipto representa el mundo. Egipto representa todas aquellas cosas que hay en el mundo en las que regularmente confiamos, y tenemos razones de peso, lógicas y argumentos lo suficientemente fuertes para decir por qué confiamos en eso. Y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, que significa que el transporte de armamento, porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Y ponen su esperanza en lo que ven. Y la Escritura nos dice que nosotros los cristianos debemos aprender a andar por fe y no por vista. Entonces, muchas veces nosotros como cristianos realmente tenemos más de mundanos que de cristianos cuando desgajamos nuestro
accionar de confiar. ¿En quién confías? ¿En mi trabajo? ¿En mi empresa? ¿En mi astucia? ¿En mis habilidades? ¿En fulanito que me va a ayudar? La verdad, confiamos en Dios, y la verdad es que confiar en Dios suele ser bastante fácil, pero para muchas personas bastante difícil. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan ayuda. Muchas personas, cuando tienen necesidades y saben que no tienen un préstamo bancario al alcance, porque usted, para poder sacar un préstamo, tiene que demostrar que no lo necesita, y el que lo necesita pues no va a tener acceso a un préstamo. ¿Qué opción tiene? Los gota a gota. ¿Y qué hacen los gota a gota? Pues ahí está. Entonces, ¿qué se refiere con todo esto? Se refiere que nosotros debemos aprender a confiar en el Señor. Pero ¿cómo voy a confiar en Dios si es que, mire, no da espera? Solo mire si hay otras opciones, y muchas veces no hay más. Y cuando no hay más, hay que confiar en Dios. Pero cuando hay más, también hay que confiar en Dios. Confiar en Dios tiene muchas hermosísimas recompensas. Dice, por ejemplo, Isaías 40, 26, un poquito más adelante, Isaías 40, 26. Isaías 40, versículo 26, dice lo siguiente. Levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta a su ejército, a todos llama por nombres, ninguno falta. Tal es su grandeza, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿De quién está hablando? Indudablemente de nuestro Dios. ¿Por qué dices, Jacob, y hablas, Israel, mi camino está escondido de Jehová? Y de mi Dios pasó mi juicio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Has dicho alguna vez, Dios no me oye, Dios no me ve, Dios no le importo, Dios no me responde, Dios no me ayuda, Dios no está conmigo? Eso es lo que está pasando ahí. ¿Qué más seguimos leyendo ahí? Dice, versículo 28. ¿No habéis sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Qué significa eso? Sí, hay muchos inteligentes en la tierra, hay muchos científicos, hay mucha gente muy ilustrada, sí, pero jamás se compararán con Dios. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué es esto? Confía en Dios, porque en Jehová nuestro Dios está la fortaleza de los siglos. Porque Dios es suficiente. ¿Para qué? Para todos los problemas habidos y por haber. Y debemos aprender a confiar en el Señor. Entonces seguimos en el versículo 2. Bueno, en la parte final dice, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. ¿Qué significa eso? Tenemos un Dios súper mega poderoso, para quien nada hay imposible. Y es un Dios de misericordia, y es un Dios que anhela compartir contigo tu vida, tus problemas, tus necesidades y solucionar muchos aspectos en tu vida, pero que anhela conocer si tú realmente eres su siervo, si le amas de verdad, y por eso nos prueba. Versículo 2 dice, porque él también es sabio y traerá el mal, y no retirará sus palabras, se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hagamos una comparación.
Lo que el pueblo de Israel estaba diciendo es que si los asirios lo atacaban, entonces ellos se apoyaban en los egipcios, y los egipcios tenían carros, tenían arsenales de armamento y los iban a defender, y con eso era suficiente y ellos iban a librar de sus enemigos. Es lo que muchas veces nosotros pensamos. Si me pasa esto, hago esto, hago aquí y aquí. Y lo que Dios está diciendo acá es lo siguiente, pero Él también es sabio. Y es lo que a veces nosotros queremos ignorar, que la sabiduría de Dios supera la nuestra por muchísimo. Desafortunadamente no hay peor ciego que el que no quiere ver, y desafortunadamente hay quienes cierran su corazón y sus oídos para no entender. Hay un peligro cuando uno se mete a bruto, y el peligro es que se gradúe. Un ejemplo de lo que estamos leyendo acá lo vamos a leer en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 5, Daniel capítulo 5. Vamos a Daniel capítulo 5. Es un pasaje muy curioso y muy lleno de ¿qué podemos decir? De necedad, terquedad, obstinación, todo eso. Lo que a veces también está en nuestro corazón. En Daniel, en el capítulo 5, versículo, es un poquito largo, pero vamos a reducir. Reinaba el rey Belsasar, que era el nieto de Nabucodonosor, que estaba en ese momento reinando en Babilonia. Entonces, los medos y los persas sitiaban la ciudad, pero Babilonia era una ciudad tan inexpugnable que podía soportar un sitio de años. Entonces, mientras por fuera de la ciudad estaban los medos y los persas, dentro de la ciudad, Belsasar estaba haciendo un banquete. Llevaba ya días tomando y bebiendo y emborrachándose y embriagándose, y le dio por hacerla la de lujo, por hacerla de más. Mandó traer los utensilios sagrados que había traído su abuelo del templo de Jerusalén, para beber en ellos, porque pues, eran de oro y de plata y muy bonitos, y se verían fantásticos llenándolos de vino y tomando y embriagarse. Y entonces, cuando él está en su tomata y en su chevería, ahí de pronto sale una mano y hace una escritura en la pared. Y el rey, que estaba bien borracho, dice que casi muere de miedo, y mandó traer sus sabios y sus adivinos, y nadie pudo leer la escritura hasta que le dijeron: hay un hombre en tu reino, que en él mora el espíritu de los dioses santos, y ese es Daniel, Belsasar. Y fue traído Daniel, y Daniel le habla de cosas que desafortunadamente no entendió. Vamos a leer, por ejemplo, desde el capítulo 5, versículo 18, dice: el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza y la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se engrandeció, en su orgullo fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. ¿Cómo fue esta historia? Fue impresionante. Nabucodonosor, lleno de orgullo, como nos dice acá, salió a su jardín y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi brazo para la gloria mía? Inmediatamente Dios lo volvió burro. 7 años. No fue que lo volvió burro. Siguió siendo la misma apariencia humana, pero su corazón de hombre fue quitado y le fue dado un corazón de asno. Y durante 7 años corría loma arriba y loma abajo y comía hierba como las bestias. Y duró 7 años, durante los cuales, finalizando el castigo de los 7 años,
reconoció que hay un Dios en el cielo que exalta y humilla. Seguimos leyendo, dice el versículo 21. Y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Se sentía en familia. Hierba le hicieron comer como buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. ¡Qué maravilloso! ¿Cuántas veces tenemos propiedades, carros, casas y lujosos apartamentos y salimos y decimos, mire, ¿sabe quién es todo esto? Mire, de este pechito. Tenga mucho cuidado. Si hay un pecado que derribó al querubín más poderoso de la tierra, fue el orgullo, el enaltecimiento. Seguimos leyendo. Y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Todo eso lo sabían, estaba en las crónicas de los reyes. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes y tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce y de hierro y de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está vuestra vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. ¡Qué claridad le está diciendo! Oiga, te metiste de bruto, ¿cómo te pusiste a hacer cosas contra Dios y adorar todo lo que no es Dios, y al verdadero Dios no honraste? Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Esto es algo impresionante. En la parte más alta de la pared, una mano apareció y escribió. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Esto es impresionante. Le acaba de revelar una verdad impresionante para que quede impactado. Está muerto de miedo, pero por la mano y por la escritura. Pero la necedad cobija por completo su corazón. Daniel le está revelando lo que va a ocurrir, y miremos a ver qué hace este rey. Yo diría, en mi humilde entender, que una persona con 3 dedos de frente hubiese dicho: sí, Señor, me arrepiento, sí, yo cometí todos esos errores, pido perdón. Pero ese no fue el caso. Sigamos leyendo. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercer señor del reino. ¿Qué hizo? Engrandeció a Daniel. Seguir mostrando su ¿qué? Su orgullo, su fanfarronería. ¿Qué pasó? Justo lo que Daniel dijo. Y esto es lo que hay profecías de cumplimiento a corto, a largo, y hay profecías de cumplimiento inmediato. Y esta profecía que hace Daniel acá es una profecía de cumplimiento inmediato. Daniel la interpreta y esa misma noche muere. Pero no entendió. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí tenemos, hay cosas que el Señor muestra, pero que no entendemos. Y muchas veces son para ahora y para allá, y no entendemos. Dios nos dé sabiduría para entender. Volvemos a Isaías. Dice: pero él también es sabio y traerá el mal, y no retirará su palabra. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. ¿Qué significa esto? El error que suele cometer el humano es que cree que Dios no sabe lo que está haciendo.
Dios sabe todo. El versículo 3, los egipcios son hombres, los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. ¿Qué quiere decir esto? El libro de Jeremías nos dice: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo más y se aparta de Jehová. Más bendito el hombre que confía en Jehová. Entonces tenemos acá que muchas veces aquellas cosas, aquellas personas, aquellas confianzas desenfrenadas que tenemos en algo son nuestras más grandes desilusiones. Versículo 4, porque Jehová me dijo a mí de esta manera: como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. Este verso 4 es un verso para el futuro. En el futuro, ya Dios lo ha hecho, de descender a pelear, pero en el futuro, Dios tendrá misericordia de un pueblo duro de corazón, duro de servicio y obstinado de corazón. Vamos al libro de Zacarías, capítulo 14, versículo 1. Zacarías 14, 1. Zacarías 14, versículo 1. Nos habla del pueblo de Jerusalén. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Mucha gente, muchos pueblos, muchos ejércitos decidirán robar a un pueblo rico, el pueblo de Israel. A un pueblo completamente vulnerable, porque hará un pacto con el anticristo y el anticristo le dirá: mire, confíe en mí, deme sus armas, que yo lo defiendo. Lo que no sabe, porque no lo puede entender, es que hacer pactos con el diablo, que es mentiroso, es confiar en mentira. Y lo traicionará. Versículo 2. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada. Y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautividad, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. ¿Qué ocurre en esto? Uno diría acá: pero ¿dónde está el Dios de ellos? ¿Pero por qué Dios no interviene? Porque ellos no confiaron en Dios. Porque el Señor claramente nos dice a nosotros, para que nosotros también lo sepamos: yo amo a los que me aman. Y el que me ama guarda mi palabra, y me hallan los que temprano me buscan, dice allí. El versículo 3, porque ¿qué es lo que nos hace a veces aterrizar? Dicen que la buena vida amansa, que la buena vida cansa y la mala amansa. ¿Qué es lo que nos hace a veces volvernos de verdad de corazón a Dios? Sí, los peores momentos, circunstancias, situaciones. Y el pueblo clamará a su Dios. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Qué quiere decir esto? La segunda venida del Mesías. No tendrá ni parecido con la primera. La primera, una estrella, un pesebre, un niño envuelto en pañales, una ternura de amor y regalo de Dios. La segunda, un Dios que vendrá en poder y gloria a arreglar cuentas, a bendecir y salvar a sus amigos y a destruir a sus enemigos. Jesucristo nos dijo muy claro: el que no es conmigo, contra mí es.
Entonces dice, porque Jehová, versículo 3, el versículo 4, porque Jehová en medio de mí, porque Jehová me dijo a mí de esta manera, como el león y como el cachorro de león que ruge sobre la presa, así se reúne, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no los espantarán sus voces, ni se acobardará por el estrépito de ellos, así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. ¿Qué quiere decir esto? La necedad del hombre parecerá la tenacidad feroz de los leones, pelearán contra el cordero. Serán conscientes que van a pelear contra el Dios del universo. ¿Y sabe qué van a creer? Absurdamente van a creer que van a ganar. Dios los matará a todos. Versículo 5. Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. ¿Ha visto cuando hay ciertos pajaritos que a alguien se les acerca al nido y empieza ese ataque aéreo? Picotazo va, picotazo viene, por un lado el uno. ¿Qué quiere decir esto? Dios se manifestará en su celo y en su amor por sus hijos, y muchos morirán. ¿De sus hijos? De sus enemigos. La espada de Jehová matará a muchos. Romanos dice, porque en aquel día, este no lo he leído. Versículo 6 dice, volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. ¿Contra quién se rebelaron los hijos de Israel? Contra Dios. ¿Qué opción tendrán cuando sus enemigos los cojan y los aprieten y casi los tengan ya para acabarlos? Volverán al Señor. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscaré mi rostro, y eso ocurrirá. El pueblo judío reconocerá que su sagacidad y que su inteligencia no sirvió. Y entonces acudirán a la misericordia, y misericordioso y clemente es nuestro Dios. Volver a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. Ese es un llamado al arrepentimiento, a volver al Señor. Libro de Joel, capítulo 2, versículo 13. Joel 2:13. Joel, capítulo 2, versículo 13. Joel 2, versículo 13 dice lo siguiente. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Esta es una interpretación correcta de Dios, y es una interpretación equivocada, errónea de Dios, cuando la gente cree que Dios está ahí con un garrote, a ver, se equivocó, pum, pum, pum. ¿Por qué se equivocó? No. ¿Qué dice? Que se duele del castigo. El Señor es tan misericordioso, que si nosotros nos equivocamos y le pedimos perdón, Dios nos perdona y nos cree. Y nos da una siguiente y otra más oportunidad para seguir adelante. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. No le gusta castigarnos, como el padre que ama a su hijo, que procura no reprenderlo, que le perdona una, que le perdona dos, pero la tercera ya no se la perdona. Entonces nos dice que Dios es un Dios que está esperando que nosotros hagamos lo que debemos hacer. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. ¿Qué debemos hacer? ¿Y qué es lo que Dios está esperando que nosotros hagamos? Primera de Juan 1, 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice lo siguiente. Primera de Juan 1, 9. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué es lo que Dios está esperando que hagamos? Que confesemos nuestros pecados. ¿A quién? Directamente a nuestro Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero no es, como muchos creen, pecan, sí Señor, me arrepiento, sí Señor, Señor, sí Señor, la embarré yo, sí. No es eso.
Cuando realmente me arrepiento, yo debo tener un arrepentimiento verdadero y de corazón. Y de verdad ir al Señor. El pecado es una ofensa profunda contra Dios. Y el arrepentimiento debe ser profundo. Muchas personas no sienten arrepentimiento, sino solo remordimiento. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, muchas personas, uno no lo puede creer a veces cuando habla con alguien y le dice, no, es que yo pastor, yo no sé de qué arrepentirme, porque, mire, pastor, que toca canonizar a esa persona. ¿Qué dice? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué? Porque no hay ninguna persona que no haya pecado. Una, o 1000, o 100,000 veces. Volvemos a nuestro estudio. Volver a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. El Señor está aguardando como el padre del hijo pródigo a ver si sus hijos regresan para tener de ellos misericordia. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. El sermón de Pedro, Hechos 3, trae como consecuencia que aquellos oyentes de la palabra del Señor, Dios les da convicción. Hechos 3. Dice, vamos a leer desde el versículo 14, Hechos 3, 14. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. ¿Cuándo qué? Cuando dijeron, suéltanos a Barrabás, a Barrabás. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este hombre completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que fue antes anunciado. Entonces tenemos aquí la prédica de Pedro, del apóstol Pedro, y le dice a la gente lo que deben hacer. Hicieron la maldad crucificando al dador de la vida, ahora ¿qué les dice? Así que arrepentidos y convertidos. Dos cosas muy importantes. Muchas personas hacen la mitad de la tarea y con la mitad de la tarea no van a pasar. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La voluntad de Dios es que nosotros vivamos una vida diferente. Un cristiano es sal, es luz. Nosotros somos la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. A la pregunta de muchos cristianos, ¿y por qué el cristiano debe ser diferente? Porque nuestro destino es completamente diferente. Ellos van como buey al degolladero y nosotros vamos para el cielo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Seguimos nuestro estudio, Isaías 31, versículo 7. Porque en aquel día futuro, en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. Terrible, ¿qué leímos acá? ¿Cómo así que las manos son pecadoras? En los 10 mandamientos está muy claramente,
No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Quieres mandarle un mensaje a Dios diciéndole, Dios, yo te aborrezco? Forja un ídolo y adóralo. Y el Señor entenderá muy claro que le aborreces porque estás directamente en contra de sus mandamientos. Dice, porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. ¿Por qué dice que vuestras manos pecadoras? Porque es pecado ser idólatra. ¿Está prohibida la idolatría en la Biblia? Absolutamente sí. Sí, totalmente está prohibida. Dios quiere que nosotros entendamos que solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 10, versículos del 1 al 5. Jeremías 10, del 1 al 5. En Jeremías 10 dice, oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así ha dicho Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, porque las naciones las temen. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque leño del bosque cortan, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, y con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengas temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. ¿Qué es eso? Lo que Dios dice de los ídolos. Seguimos nuestro estudio, dice el versículo 8. Bueno, vamos a explicar el 7, porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. Cuando aquí se refiere a aquel día, es el día de días, es el día de la revelación, el día donde todas las cosas serán confirmadas. ¿Cómo? Nuestro Señor Jesucristo regresará, como lo vimos ir, como se leyó en el libro de Hechos, se fue en una nube volverá. En Mateo 28. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nuestro Señor Jesucristo regresará. Y cuando Él regrese, entonces la gente verá a Dios cara a cara. Y cuando le vean cara a cara, no quedará ninguna duda. ¿De qué? De que solo hay un único y verdadero Dios. Y por esa razón la gente botará sus ídolos. Versículo 8. Entonces caerá Asiria por espada, no de varón, y la consumirá espada, no de hombre, y huirá de la presencia de la espada, y sus jóvenes serán tributarios. Y de miedo pasará su fortaleza, y sus príncipes con pavor dejarán sus banderas, dice Jehová, cuyo fuego está en Sión y su horno en Jerusalén. ¿Qué quiere decir esto de fuego y horno? Todo lo que el mundo haga contra los judíos, Dios se lo va a cobrar. Por eso, para el que no lo sabe y quiere saberlo, si quieres que Dios te bendiga, bendice al pueblo judío. Porque la promesa a Abraham dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Bueno, entonces tenemos acá, Asiria caerá a espada. Esta parte es maravillosa porque realmente eso está en Segunda de Reyes, capítulo 19. El Sennacherib, rey de Asiria, y su inmenso ejército venían arrasando por todas las ciudades alrededor de Jerusalén y llegaron a Jerusalén. Y cuando llegaron a Jerusalén, Sennacherib fue grosero.
sus comandantes fueron imprudentes en lo que dijeron contra Dios. No entendieron y no se dieron cuenta que el Dios de los judíos no es igual a los demás dioses de la tierra. Y levantaron su voz y maldijeron al Dios, y el Dios, el verdadero Dios, tomó venganza. Y esa misma noche el ángel de Jehová fue al campamento de los exilios y mató 185,000. ¿Por qué? Porque Sennacherib no entendió que todas nuestras palabras son oídas por Dios. Y Dios escucha y Dios entiende. Y hay personas que desafían a Dios y mueren. ¿Por qué? Porque no entienden que Dios sí entiende. El ángel de Jehová fue y mató a todos estos asirios porque sus comandantes dijeron palabras que no debieron haber dicho contra Dios. Evangelio según San Mateo capítulo 12 versículo 36. San Mateo 12, 36. En Mateo 12, 36 dice algo que es muy especial y es algo de tener cuidado. Mateo 12, 36. Dice en Mateo 12 versículo 36. Mas yo os digo, dice Jesucristo, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. ¿Qué significa eso? Que si de pronto en mi léxico normal soy supremamente vulgar y de pronto se me cae 1, 2, 10,000 groserías, tienes 10,000 deudas pendientes contra Dios, anotadas una a una, y las vas a pagar. ¿Por qué? Siga leyendo. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Pero qué puedo hacer, pastor, si es que yo me crié entre ñeros y soy súper grosero? Cambie. Cambie. Pero si no quiere cambiar, y si usted cree que no puede cambiar, pide la ayuda a Dios, que para Dios no hay nada imposible. Pero Dios ha dicho que por nuestras palabras seremos justificados o por nuestras palabras seremos condenados. ¿Qué nos queda entonces? Colosenses 4, 6. Vamos a Colosenses capítulo 4, versículo 6. Colosenses 4, 6. En Colosenses capítulo 4, versículo 6 dice lo siguiente. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Si hoy te has enterado que todas las palabras, todos los chistes verdes, morados, todo lo que digas será usado en tu contra. Está siendo registrado cuidadosamente por Dios. Aprende a hablar. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. ¿Qué quiere decir eso? No entiendo. Piense antes de hablar. O mejor dicho, la sopa es para todos. Pensemos antes de hablar. Antes de abrir la boca, no olvide conectar el cerebro, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Piense bien antes de que la sin huesos lo meta de cabeza en el infierno. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 45. Lucas 6, 45. Lucas 6, 45 dice lo siguiente. San Lucas, capítulo 6, versículo 45 dice así. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Sigamos leyendo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca.
¿Qué es lo que pasa cuando mi léxico es podrido? Soy malo. ¿Y los malos van a dónde? Al infierno. Entonces, tenemos que cambiar. Libro de Oseas, y aquí terminamos, 14, libro de Oseas, en el Antiguo Testamento, Oseas 14. Oseas 14, versículos del 1 en adelante dice: Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros. Porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Ese es nuestro Dios. Yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio, extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas, y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. ¿Qué quiere decir eso? Bendición sobre bendición, y gracia sobre gracia. Volverán y se sentarán debajo de su sombra. ¿De la sombra de qué? Salmo 91. De la sombra del Altísimo. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado su fruto. ¿Qué quiere decir esto? Yo le daré su alimento. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. ¿De qué clase somos? ¿De los justos o de los rebeldes? Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Aparecerá en el infierno. Padre maravilloso, Dios de toda bondad, de toda gracia y consolación, delante de ti, Señor, venimos reconociendo nuestras maldades, pecados, desobediencias, deslealtades, pidiéndote, Padre Celestial, perdón por nuestros pecados, rogándote a ti, precioso Dios, que por medio del poder del Espíritu Santo nos des el poder y nos cambies, Señor. Danos una nueva mente, un nuevo corazón, una nueva vida en ti, precioso Dios. Cámbianos, ayúdanos a ser verdaderos sembradores de paz. Ayúdanos a ser verdaderos cristianos, para que a través de tu luz brillemos, Señor, con la luz de Cristo. Que mostremos al mundo una vida verdaderamente sometida y una vida de obediencia, una vida de rectitud a nuestro Dios. Gracias te damos, Padre Celestial, por tus grandes misericordias. Guarda, Señor, nuestros corazones en ti, Padre Santo. Oramos, Señor, pidiendo tu bendición sobre nuestras ofrendas, sobre nuestros diezmos, que voluntariamente ofrecemos a ti, Señor. Padre Santo, es apenas justo que el que siembra una vid se coma algo del fruto. Tú nos has dicho, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y nos has entregado tus mandamientos a la libre voluntad de quien los quiera cumplir. Pedimos, Señor, que nos des un corazón sediento de obediencia. Gracias te damos, amado Señor, porque sabemos que tú nos das, tú nos enseñas provechosamente, nos das tu palabra y a través de la obediencia nos das herencia, nos das bendiciones, nos das todo lo que necesitamos. Gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.